Les rogamos tomar asiento. Vamos a comenzar este seminario Construir el futuro en madera. Muy buenas tardes. El programa Polo Madera de la Universidad de Concepción y Feria ACOMAD 2018 les da la más cordial bienvenida a todos los presentes a este seminario internacional Construir el futuro en madera, el cual se enmarca en el cierre del proyecto de licitación pública del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío para la contratación de un servicio experto que apoye el encadenamiento productivo, potenciando la cadena de valor de sistemas constructivos en madera, adjudicado por el programa Polo Madera de la Universidad de Concepción. A continuación, queremos saludar a las autoridades presentes esta tarde, representantes del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío, gerente del Programa Estratégico Mesorregional Industria de la Madera Alto Valor de Corfo, José Pablo Undurraga, autoridades representantes de la Universidad de Concepción y su Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, director del programa Polo Madera, señor Frane Silich, autoridades, directores académicos de las diferentes universidades e institutos y empresas presentes. Y en forma muy especial agradecemos la presencia de los expositores internacionales de este seminario, Andreas Gerber y Daniel Dolan. Antes de comenzar, les pedimos a todos poner en silencio sus equipos móviles y queremos recordarles que cuiden los equipos técnicos que serán utilizados para la traducción simultánea durante las exposiciones. A continuación, para dar inicio a este seminario, se dirigirá a ustedes el gerente del PEN Madera de Alto Valor de Corfo, señor José Pablo Undurraga. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá acompañándolos hoy día. Primero, darle las explicaciones. La señora Macarena Vera, hoy, que es directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío, no va a poder acompañarnos, pues tuvo un tema de agenda, pero nos pidió que pudiéramos representarla y esperamos también que así sea. Contarles que yo soy parte de un programa de impulso a la madera, se llama Madera Alto Valor, que está ya operando hace 3 años, y una de las 5 regiones en la que estamos acá en el Biobío. Por ende, no tiene, digamos, en este caso una condición más especial por el hecho de que este proyecto de encadenamiento productivo financiado por Corfo lo que ha hecho es potenciar una necesidad especial para una región que hoy día tiene todas las capacidades en cuanto a materia prima, en cuanto al conocimiento, las universidades, también la madera procesada, pero que requería de cierto acompañamiento en lo que es sistemas constructivos y también de poder detallar ciertos productos, y no menor el hecho de poder colaborar con detalles constructivos en el Ministerio de Vivienda, que es uno de los impulsos importantes para poder promover la construcción en madera. Somos una región que principalmente está ofertando madera tanto para exportación como para consumo interno, pero tenemos una oportunidad interesante de poder incorporarse en sistemas constructivos que puedan atender demanda local o bien demanda en otras zonas. Solamente para comentarles, de la región del Biobío, la zona de Los Ángeles, se produjo más de 1/3 de la madera y los paneles prefabricados que fueron a las viviendas sociales de Chañaral luego del aluvión en el año 2015. Ese fue un encadenamiento productivo que se gestó aquí mismo en la región, con una incorporación de CMPC en cuanto a los trozos, clasificación mecánica de aserraderos y prefabricado en la misma zona de Los Ángeles. Una vez teniéndose prefabricados paneles, muros, entrepiso, se fueron sobre camión y viajaron hasta la región de Atacama. Imagínense que eso es una oportunidad donde hubo una elección de las familias por la materialidad madera y por otra parte también porque fue costo competitivo respecto a otra materialidad en la misma región. Algo impensado para un sector que por lo general vemos que construimos en madera de Concepción al sur.
hoy día donde está el mayor crecimiento de la demanda está en la zona centro-norte, la zona de minería, la zona más poblada, digamos. En este caso, y ahí está la importancia de poder impulsar parte de la demanda local, pero también si tenemos una oferta considerable para poder atender a otras regiones, poder hacerlo. Para Corfo en este caso y en especial para nosotros como programa es muy gratificante ver que la Universidad de Concepción está desarrollando esta línea, que hay una institución que se llama Polo Madera que está tomando el liderazgo en algunos sistemas, en el tramado ligero, con un intercambio con la Universidad de Biberach y con la Escuela Europea, como llamamos, y por otra parte también con el CLT contralaminado, que es una tecnología de muros macizos en madera que muchos de ustedes la deben conocer, que llegó para quedarse y llegó en el sentido de poder solucionar problemas de habitabilidad y darnos un mejor estándar y confort para la construcción que esperamos impulsar en Chile. Y qué mejor que bajo el marco de la primera Feria de Construcción en Madera y Sustentabilidad que hoy día nos acoge. Así que espero que tengamos una buena jornada y también destacar la participación de los expositores internacionales. Daniel Dolan, una eminencia en lo que a estándar en Estados Unidos se refiere, en temas de norma, un soporte en temas de temas estructurales, sísmicos, y alguien que nos puede entregar bastante, está con una pasantía este año en Chile y eso es un apoyo. Así que más de eso, desearles una buena charla y que tengamos muy buenas conclusiones de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, José Pablo. Les recordamos que este seminario se transmite vía streaming en el Facebook de Feria Comad y también en TVU Online. Invitamos a pasar adelante al director del programa Polo Madera de la Universidad de Concepción, arquitecto y magíster en construcción en madera, Frane Cilic, quien expondrá sobre los resultados del proyecto de licitación pública del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío para la contratación de un servicio experto que apoye el encadenamiento productivo, potenciando la cadena de valor de sistemas constructivos en madera, ejecutado por el programa entre 2017 y 2018. Les recordamos que al final de las presentaciones tendremos un panel de discusión en el cual tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas. Buenas tardes. Les voy a hacer un poco de trampa. Voy a hablar, por supuesto que voy a hablar del proyecto, pero antes voy a dar un poco un contexto general con respecto a la industria de la construcción y por qué es relevante el proyecto que estamos haciendo. Porque si no es difícil, creo que sin el contexto adecuado, entender por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo y cómo queremos seguir avanzando, en el fondo la parte más estratégica. Bueno, Polo Madera es un programa de la Universidad de Concepción que agrupa las facultades de arquitectura, de ingeniería, ciencias forestales, un centro de formación técnica que tenemos, que está ubicado en la zona de Lota Arauco, y un instituto profesional que se encarga, para los extranjeros acá, se encarga como una formación intermedia entre la formación técnica y la formación profesional universitaria. El contexto va por el lado de la sostenibilidad, que es el tema que hoy día engloba como conceptualmente todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. En realidad, todas las industrias tenemos un problema serio de sostenibilidad en todos los aspectos que estamos enfrentando como humanidad. Y si uno busca construcción sustentable, aparece mucho verde. Esto es una búsqueda, la primera búsqueda de Google, y da la impresión de que todo es cosa de ponerle un colorcito verde o algunas plantitas por ahí y resolvemos el problema. Y la verdad es que es altamente insuficiente una mirada desde ese tipo. Voy a hablar principalmente con respecto a esto. Esto es lo que, por ejemplo, dice la CDT. Yo creo que es un buen marco conceptual como para poder hablar de sostenibilidad. Tenemos tres factores, que va a ser el social, el económico y el medioambiental. Esos tres pilares son necesarios para hablar de sostenibilidad y en el caso de la industria de la construcción vamos a tener que enfrentarla a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción. Ese es como primer marco referencial.
y veamos qué tal está la construcción, cuánto tenemos que progresar y cuánto tenemos que avanzar y hacia dónde tenemos que ir. Veamos la sostenibilidad ambiental. Esa línea en naranjo, esa curva en naranjo, es los consumos de materia prima de los diferentes sectores industriales, y el naranjo es el consumo de materia prima de la industria de la construcción, comparado con todos los otros sectores industriales que están más abajo, a nivel global. Eso que está ahí en color rosado es los desechos, de nuevo a nivel mundial, y la industria de la construcción por sí sola es responsable del 34% de los desechos a nivel mundial, es más que la minería que está al otro lado en color medio grisáceo. Estas son las emisiones de CO2, el 11% solamente en la fase de construcción. Luego en la fase operativa está todo el otro color celeste, pero solamente la parte de la construcción es el 11%. En sostenibilidad social, estas son cifras de Estados Unidos, que son más o menos las mismas un poco en todas partes. La industria de la construcción es la que causa más muertes en Estados Unidos. Si uno lo normaliza por cantidad de trabajadores, es el cuarto sector más peligroso para trabajar. El primero es caza y pesca. Esto es la empleabilidad de la mujer en el sector de la construcción. Aproximadamente un 10%. Si estamos hablando de equidad de género y todos los temas que están en boga. Y esto es la brecha salarial. Una mujer haciendo el mismo trabajo que hace un hombre gana aproximadamente un 48% de lo que gana el hombre. 48% menos. Sostenibilidad económica de la industria de la construcción, a lo mejor con esa le apuntamos a algo. Esto es la productividad de la industria de la construcción en los últimos 20 años. Está completamente plana, y en algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, un obrero es menos productivo hoy día que hace 20 años atrás. Un obrero es capaz de construir menos metros cuadrados hoy día que hace 20 años atrás. Esto es el stock de capital en Alemania, por ejemplo, según sectores industriales. La industria de la construcción está allá abajo. El stock de capital es cuánta inversión hay, cuánta plata hay detrás de ese sector. Uno se imaginaría que con lo importante que es la industria de la construcción hay más inversión, pero la verdad es que no. Y si hablamos de intensidad de capital, que la intensidad de capital es ese stock de capital partido por la cantidad de trabajadores, o sea, cuánta inversión hay real detrás de cada uno de los trabajadores, cuánto es el equipamiento que tienen, de nuevo estamos en el peor lugar, y es básicamente porque la industria de la construcción se mueve con pala y picota. Un poco más, es un poco exagerado por supuesto, pero es muy básica como industria. Económico, de nuevo, el recuadro gris oscuro que está ahí abajo es el costo de la vida en los últimos 20 años aproximadamente, son sí, un poquito menos. 10 años, de 2008 al 2015 en realidad. Y los países que están mapeados fuera de ese triángulo, todos los nombres que están ahí, son aquellos países donde el costo de la construcción ha subido más que el costo de la vida. Es cada vez más caro construir, es cada vez más caro comprarse una casa. Y es cosa de ver cómo han subido los precios acá también en Chile. Entonces, si hablamos de sustentabilidad, y ese es el indicador el blanco al cual le queremos apuntar la industria de la construcción, yo creo que no le pega ni siquiera al blanco. Construcción sustentable no existe, es más sustentable que antes. Pero en términos de sustentabilidad real, o si nos queremos comparar con cualquier otra industria, no está en el mapa. ¿Por qué? Son hipótesis, por supuesto que no son reflexiones más que hipótesis, y ustedes verán si calza o no con lo que piensan. Por supuesto que podemos argumentar que la obra tiene la construcción tiene una escala diferente a cualquier otro objeto. No podemos compararnos con una producción de vino. La botella de vino es un objeto, podemos trabajarla alrededor, en cambio la obra es un lugar. Y eso complejiza enormemente todo el proceso productivo. Es un espacio en el cual se trabaja y se construye ese espacio. Es un lugar de trabajo que es móvil. Si pensamos en un edificio, va cambiando la planta de piso en piso y tiene que ir subiendo, tiene que irse adaptando porque no son layouts únicos. Volviendo al caso anterior, es móvil porque a lo mejor son distintas casas que se van instalando en distintos lugares, o es un camino que tiene que ir avanzando. La obra no es un lugar estático, no es una fábrica que tenga un domicilio y una dirección.
Hay un layout productivo que es único en la mayoría de los casos, la repetición es poca, hay superposición de actividades por los tiempos y por el hecho de que sea un lugar. Hay condiciones que no están controladas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, el tema de la lluvia, el sol, el viento, etcétera. Todo eso influye en la baja rentabilidad. Hay un bajo estándar de conocimiento del cliente. El cliente no tiene el mismo ciclo, la misma velocidad de cambio que tiene con cualquier otro producto. Hasta un auto a lo mejor lo va cambiando cada 5, cada 10 años, pero compra varias veces en su vida un auto. En cambio, probablemente con suerte compra una sola vez una casa en su vida y por lo tanto no tiene idea qué es una buena casa. El cliente no sabe. Y hay una mala percepción del diseño estandarizado justamente porque se trata de un lugar y es el lugar del cual uno quiere apropiarse y quiere que sea personalizado a las necesidades de uno, con mayor razón si es que es la compra de la vida. Pero también está esto. Estos son, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo está regulado el sector de la construcción versus otros sectores. La cantidad de regulaciones que tenemos encima son infinitas. Tenemos el Ministerio de Vivienda, por supuesto, pero también tenemos el Ministerio de Salud en algunos casos, o tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, o tenemos las regulaciones del Ministerio de Energía, y tenemos ordenanzas que son a nivel nacional, o algunas que son a nivel regional, comunal, hasta a nivel de barrio o de conjunto habitacional. Tenemos restricciones que vienen puestas sobre la construcción y todo el mundo quiere opinar con respecto a la construcción. Tenemos también problemas en digitalización, en la industria de la construcción, aunque ahora ya estamos pensando en BIM y en construcción 4.0 y todo ese tipo de cosas y nos creemos digitales. Es el sector menos digitalizado de todo, todavía. Y también hay un muy bajo nivel de investigación y desarrollo. Esto es en Alemania, por ejemplo, comparado con otras industrias. Y este, para mí, es probablemente uno de los mayores factores de error, de cambio, o sea, de problema en la industria de la construcción. Tenemos gente que diseña y gente que construye, y no conversan entre sí. Lo único que hacen es pasarse un plano, y entonces el que diseña no sabe realmente cómo se va a construir, el que construye no sabe realmente qué se quiso diseñar, y se genera un corte de información que de alguna manera hay que salvar y que no cuaja nada con nada, y es finalmente el maestro en la obra el que termina diseñando o resolviendo el detalle constructivo que no estaba bien especificado desde un principio. Ahora a la siguiente parte del problema, la disrupción tecnológica. ¿Cómo suceden las disrupciones tecnológicas? Y esto vale para cualquier industria. Hay ¿se alcanza a ver, no? No mucho. Hay una tendencia de un sistema constructivo o una tecnología que está instalada que madura con el tiempo y aumenta su desempeño. El desempeño está en el eje vertical y en el eje horizontal está el tiempo. Aumenta su desempeño hasta que finalmente se estanca. Cuando estamos en ese nivel, cuando estamos con una productividad estancada, existen formas alternativas de hacer las cosas que son menos productivas. Es como cuando miramos hoy día esos videos, si no lo han visto, búsquenlo, un robot en Japón agarrando una plancha de yeso cartón y torpemente avanzando así lento y lo pone contra la pared y trata de atornillarlo. Bueno, eso hoy día lo miramos casi con ternura y pensamos que efectivamente no va a funcionar eso. Y es lo que sucede en esta etapa. Nosotros estamos con un nivel de desempeño mucho más alto y vienen tecnologías emergentes a las cuales miramos en menos porque tienen un desempeño menor. Eso no va a durar mucho tiempo. Algo va a pasar. En algún momento se va a estar el punto de inflexión y esa nueva tecnología va a ser la que va a desplazar completamente la industria de la construcción tal cual como estamos funcionando hoy día. Y hay que estar preparados para eso. Hay que empezar a mirar a ver qué es lo que es y por dónde viene y cómo esto va a cambiar. Posibilidad número 1, para generar ese cambio, hacia dónde vamos. Hay que mejorar lo que estamos haciendo. Mejorar lo que estamos haciendo implica agarrar esa curva negra y tratar de volver a repuntarla hacia arriba. Ya vimos que la productividad está estancada durante los últimos 20 años, por lo tanto las cifras no son muy alentadoras. Tenemos que hacerla despegar un poco. Y de acuerdo al estudio de McKinsey que sacó el año pasado con respecto a la industria de la construcción, todo esto se necesita hacer para mejorar lo que estamos haciendo. Y con eso, con suerte, vamos a mejorar un 40 hasta un 60% de la productividad. Eso implica subir esa flecha que está ahí. Igual no alcanzamos al
a la productividad de la economía global, que es la flecha, o sea, que es la curva del medio, y menos aún la productividad de todas las otras industrias manufactureras, que es la de arriba. Y lo más grave, o lo más difícil en realidad, es que necesitamos regulaciones para poder hacer esos cambios. Necesitamos que todo el aparato regulatorio haga los cambios rápidos que se tienen que hacer para poder permitir que el resto de las mejoras puedan suceder. Y aquí tenemos regulaciones que son malas. Tenemos regulaciones que nos obligan o nos permiten andar lento. Entonces nosotros andamos lento. Y esto es lo que sucede. Y si nos obligan a andar rápido, como sucede en otros países, cuando las exigencias son mayores, entonces andan más rápido. Nos encontramos hoy día con que en países como en Alemania están construyendo más rápido, mejor y más barato que nosotros si es que comparamos con los mismos estándares de calidad. Posibilidad número 2, cambiar la manera de hacer las cosas, enfocarse en la curva naranja, dónde queremos estar. Eso es una cuestión de decisión de cada uno. Pero la curva naranja implica industrializar, implica automatizar procesos, enfocarse, obsesionarse con la industrialización, con reducir los tiempos, con automatizar la mayor cantidad posible del proceso. Y de acuerdo de nuevo al estudio de McKinsey el año pasado, eso implica cambios de 5 a 10 veces la productividad, o sea, estamos hablando de un 500 a un 1000% de la productividad. Eso implica llegar a obra con elementos prefabricados y por lo tanto la obra es un montaje. Implica que las condiciones laborales de la gente es mejor porque están trabajando en condiciones controladas, que tienen menores tiempos de traslado, ya no necesitan pasar 6 meses fuera de su casa para ir a hacer una obra por no sé dónde, sino que van durante una semana y se instalan a trabajar y luego se vuelven a la casa. Implica también que se generan menos ruidos en la construcción. Acá en Concepción tenemos un problema, o están habiendo problemas con el desarrollo, por ejemplo, que está ahí entre Chacabuco que está en Chacabuco entre Colo Colo y Castellón. Hay 2 colegios que están al lado. Y esa obra va a durar 6 años. Y durante 6 años vamos a tener a los niños del colegio tratando de aprender con las máquinas encima. Eso es lo que va a pasar. Y eso probablemente va a generar ruido, valga la redundancia o la otra acepción, en todo el aprendizaje de los niños. Se generan con la industrialización también menos accidentes y se generan menos desechos, porque todo el proceso es más optimizado. También hay mayor empleabilidad femenina. Y por lo tanto la industria de la construcción a través de esa vía puede tratar de apuntarle al blanco, puede tratar de mejorar los aspectos sociales y los aspectos económicos. Ahora, estamos acá en la Feria de la Construcción en Madera y la pregunta clara es ¿por qué tenemos que industrializar en madera? ¿Qué tiene de especial la madera? ¿Por qué? Porque su impacto energético, su impacto en el cambio climático y su impacto en la contaminación del aire es menor que cualquiera de los otros sistemas constructivos que tenemos a disposición en este momento. Ese es un aspecto. La madera es energía solar almacenada. Es el sol el que hace crecer al árbol. Y por lo tanto pueden considerarlo como una gran batería de energía solar y lo tenemos ahí. También se captura CO2 y el CO2 se separa del oxígeno, se libera, el carbono se almacena en la madera y por lo tanto tenemos un material que puede ser carbono neutral o incluso llegar a ser carbono negativo. La madera es un buen aislante, significa que transmite 10 veces menos energía que el hormigón y 100 veces menos energía que el acero. Y por lo tanto podemos lograr mayor eficiencia energética en nuestras viviendas si es que construimos bien. La madera es reciclable y significa entonces que la podemos moler, chipear, triturar y hacer todo lo que queramos con ella y volver a reconstituir en nuevos productos que luego pueden tener ciclos de vida prácticamente infinitos si es que logramos hacerlo bien y lo pensamos bien desde el principio. Y por lo tanto es un material, es mucho más que un material de construcción, es un material con el cual toda la sociedad puede crecer y beneficiarse. Y de hecho, esta es un análisis comparativo entre cuántos empleos se generan por cada millón de metros cúbicos procesados en Chile, en Francia, Alemania e Italia. Y nosotros generamos 5 a 6 veces menos empleo por cada millón de metros cúbicos procesados de lo que se genera en esos países. Y eso justamente porque no tenemos una cultura maderera. Todo lo que se puede hacer en madera es mucho. Hasta se la comen en los yogures y lo usan como espesante para las comidas. Por lo tanto, está en todos lados.
La madera es fácil de trabajar, significa que requiere menos energía que otros materiales para ser trabajado y para ser producida. La madera es liviana y significa, por lo tanto, que se puede levantar y se puede controlar fácilmente, eso también disminuye los accidentes. La madera es fuerte, significa que puede hacer volar el avión más grande que jamás haya volado. Ese es un Hércules entero de madera, toda la estructura. Es más precisa que otros materiales. Y esto empieza a las 7 de la mañana. Y termina a las 8 de la noche. Y es más flexible, por supuesto, pueden hacer lo que quieran. Y son varias ya las obras que no se podrían hacer en otros materiales, imposible. La madera es quemable. Suena conflictivo porque uno siempre asocia el incendio con algo malo para la industria de la construcción en madera, pero esto es lo que pasa cuando se trabaja en grandes secciones, por ejemplo. Allí en el número 1 hay una viga de acero derretida, en el número 2 son enferraduras de una losa de hormigón que colapsó y en el número 3 es una viga de madera laminada que todavía resistió el incendio. Y cuando escuchan la expresión de que se quemó y quedaron los puros palos parados, es porque es así, porque solamente la madera, cuando está bien diseñada, es lo que queda después del incendio. Y a los que no le crean todavía eso, intenten prender fuego con un tronco, a ver cómo les va. No se puede. Hacemos astilla y después, con suerte, cuando el fuego está andando, ponemos el tronco y el tronco se va a consumir lentamente durante horas y horas y horas y horas. Y eso es lo que pasa con la madera cuando es sólida, cuando se trabaja con madera sólida. Y genera menos desecho, hay un asterisco ahí, tenemos que ver qué hacemos con el tema de la impregnación, si generamos menos desechos, si generamos desechos con aditivos que son biocidas, hay también problemas, por supuesto, hay que regular o hay que mirar esa parte con detalle. Y no es por nada que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, declara la construcción en madera como la vía de construcción para poder resolver o para poder combatir el cambio climático, evidentemente desde nuestra vereda. Y ahí recién podemos tratar de apuntarle a algo que combina las ventajas de la sustentabilidad social con la económica y con la medioambiental. El caso del CLT. Se ha escuchado mucho hablar del CLT y quiero hacer un paréntesis, mirar un poquito qué está pasando, porque está como de moda y todo el mundo quiere hablar de eso. Estos son algunos de los edificios que ya están en pie, de 7 pisos o más. 10 pisos en Australia, 14 pisos en Noruega, 18 pisos en Canadá, y no tengo acá la de 18 pisos ahora de Noruega de nuevo, pero así va creciendo y hay algunos que están empezando 22 pisos en Holanda, 25 pisos en Austria y así va creciendo. Londres dijo que quieren hacer 70 pisos, Chicago quiere también probar con 80 pisos y Tokio dijo que para el 2040 iban a tener 100 pisos. Está en una carrera armamentista a ver quién llega más alto. ¿Se acuerdan de esas dos curvas? Esa línea de la productividad naranja calza perfecto en tiempo y en geometría con la curva negra. La industria de la construcción está en eso. ¿Ya? Y hasta ahí, esto es verdad. La siguiente diapo, les voy a mentir un poco, pero creo que es importante como mensaje. Esto es la demanda, no es la productividad, pero esta es la demanda del CLT a nivel mundial. Y calza perfecto con la parte de abajo de la curva. Y lo siento, pero no lo puedo evitar. La pongo ahí encima y parece como que fuera verdad. La cosa es que tienen que escoger a ver en cuál de las dos curvas quieren estar. Y creo que el CLT efectivamente calza con todos los requisitos para poder hacer una disrupción en el sistema. Ahora al proyecto de encadenamiento productivo. Son financiamientos de Corfo, tenemos la participación de la Universidad de Biberach y la Universidad de Concepción Polo Madera. Y queremos ir a apuntarle a dos cosas, no tratar de resolverlas porque claramente no se resuelve con un proyecto, sino que aportar nuestro grano de arena para ir en la dirección correcta.
queremos en parte ir resolviendo problemas de encadenamiento productivo, y cuando hablamos de encadenamiento significa poner en contacto a la persona que diseña con la persona que fabrica, con el tipo del aserradero, con el maestro, con todas las disciplinas que necesitan estar integradas y entendiendo hacia dónde tenemos que ir en conjunto, no cada cual disparando para su lado. Y también, en cierta forma, queremos apuntarle a esa parte del problema, en tener soluciones que estén integradas de acuerdo a la regulación vigente y que por lo tanto sirvan y se puedan usar directamente, que ya a partir de esto salgan productos que se puedan usar directamente en la construcción. Y vamos a hablar de CLT más entramado liviano en madera. Vamos a trabajar las dos temáticas, trabajamos las dos temáticas, perdón, desde el año pasado. La primera fase fue un análisis de detalles constructivos, ver qué cosas, qué criterios vamos a incorporar en esos detalles constructivos, hasta dónde debiera llegar y cuáles son los aspectos, los distintos criterios, y ahí hay un listado de distintas miradas que tenemos con respecto al detalle constructivo. Tiene que, por supuesto, que cumplir con resistencia estructural, con protección de agentes destructores, el fuego, los hongos, los insectos, condiciones de habitabilidad, temas de hermeticidad, aislación acústica, confort térmico. Tiene que ser industrializable, sí o sí. No podemos desarrollar detalles constructivos que no se puedan industrializar. Tiene que poder ser inspeccionable y reparable, porque asumimos desde el inicio, y eso hay que asumirlo, hay que asumir desde el inicio, que la construcción no es perfecta, que todo va a fallar, que se van a ocurrir errores, y por lo tanto tiene que ser ojalá redundante, y si no reparable y por lo menos inspeccionable. Y eso va incluido como criterio de diseño en los detalles. Y así tenemos una serie de detalles que tienen que ver con CLT, en distintas configuraciones, con detalles con las losas, con los entrepisos, con sin ventanas, diferentes condiciones, un listado de detalles constructivos, también para entramado liviano. Hicimos una reconversión o una revisión en realidad de los detalles constructivos que teníamos antes de entramado liviano, de nuevo mejorándolo y sometiéndolo a distintas miradas para poder, con los mismos criterios, abordar los distintos sistemas constructivos. Y eso está en la página de www.catalogomadera.cl. Y tenemos entonces información técnica en 2D, en DWG para descargarlo, está en 3D si quieren descargarlo en SketchUp. Se puede incluso navegar ahí en la pantalla y se puede ver el detalle tridimensional y tener las especificaciones técnicas. En algunos casos están las isotermas en la medida que sean muros o componentes externos. Hay un poco toda información de lo que necesiten, digamos, mirar con respecto a la construcción en madera. El segundo, como les dije, no es solamente un problema de información, sino que también habilitar que en la regulación esté. Hicimos ensayos, tuvimos que ir a Santiago, construir las probetas, ensayarlas en el IDIEM, porque es el único lugar donde hoy día están haciendo el ensayo al fuego. Entiendo, no sé si la Católica volvió a ensayar ahora, me parece que sí, me suena que sí, pero no estoy seguro. Y por lo tanto hicimos los ensayos de CLT y de entramado liviano, y todos esos ensayos, las especificaciones de esos ensayos también son de carácter de bien público, no están publicados en la página. Si es que quieren y los solicitan, se los pasamos, no hay ningún problema. Y luego van a quedar inscritos en el listado oficial del MIMBU. Y para que se hagan una idea, el panel estuvo en como muro. Este es un panel de CLT, por ejemplo. El panel estuvo como muro en una cámara que tenía 1100 grados dentro y al otro lado no había nada. Con 100 milímetros de CLT más 5 centímetros de lana mineral, alcanzamos resistencia al fuego de F60, 60 minutos de resistencia al fuego, y durante toda esa hora había 1100 grados dentro del horno y uno podía poner la mano al otro lado del tabique. Había 35 grados superficiales encima del tabique. Que esa es una de las grandes gracias del CLT, que compartimentaliza bastante bien el incendio, justamente porque transmite menos. Y tenemos entonces soluciones de entrepiso con CLT, con madera, con sistemas de entramado liviano. Hicimos ensayo también con entrepiso de entramado liviano y logramos resistencia al fuego de 30 minutos. Y luego
distintas soluciones de fachada también, o sea, perdón, de muro, tanto de entramado liviano como de CLT. ¿Ya? Tercer ámbito en el cual nos enfocamos, hicimos un mapeo de actores que tiene un listado de productos y de servicios de la región del Biobío, solamente en la región del Biobío. Hicimos un mapeo de las distintas personas que están vinculados de alguna u otra forma a la construcción en madera. Por supuesto que no está completo, nunca va a estar completo. En la medida en que se empiece a usar, se va a ir poblando cada vez más y también tenemos actividades todavía pendientes de difusión en las cuales vamos a ir recolectando más información. Malones madereros. Hicimos 3 de estos y es eso. Es juntarse a pasarlo bien. Porque es la forma de socializar. Podemos sentarnos acá y ustedes están todos juntos acá en la misma sala, pero lo más probable es que la gran mayoría de ustedes mire para el lado y no conozca a la persona que tienen al lado. Entonces somos siempre las mismas personas, pero compartimentalizados que estamos en estos seminarios y finalmente no nos terminamos conociendo entre nosotros y esa falta de sinergia es lo que está hoy día afectando seriamente el sistema. Acá se rompe eso. Esto no es un ambiente de trabajo, esto es un ambiente que por supuesto se habla de madera y probablemente nada más que de madera, pero permite conocer a la gente. Y se generan las conversaciones y se generan los contactos y se reparten tarjetas y se trabaja igual, pero de otra forma. Nosotros poníamos toda la comida y los invitados tenían que poner lo que fueran a tomar. Gira regional, Biobío y Ñuble, en todo este proceso se separaron las 2 regiones, pero no los vamos a visitar igual, con talleres prácticos y teóricos de construcción a nivel comunal, no en todas las comunas, estamos agrupando comunas en de a 2 o de a 3, viendo ciertos núcleos, pero tenemos 20 talleres diseñados para toda la región, en los cuales vamos a hacer un nivel de transmisión del conocimiento a la escala que nosotros creemos que es pertinente, porque si no influenciamos cómo en las direcciones de obra se están hoy día revisando y mirando los proyectos, todo se frena cuando uno llega con la carpeta a tratar de inscribirla. Y ese es nuestro mapa. Eso es todo. Gracias. Agradecemos la presentación de Frane Silic. A continuación, queremos invitar adelante al experto en eficiencia energética, Andreas Gerber, especializado en física y termodinámica de la construcción, docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, Alemania, quien se presenta con la exposición Eficiencia energética en edificaciones de madera. Les recordamos que para esta exposición realizaremos traducción simultánea, por lo que deben utilizar sus equipos. Si no los tienen, los pueden ir a solicitar ahí atrás. This one? I should copy maybe. This presentation, I have to speak in the microphone. Yes, okay. Okay, I had to speak in the microphone. This presentation is going to be in English. Yes, and we have to wait until Frane is in his cabin to... so you have a better one, yes. Yeah, I would like.
viel besser. Ja. Ja. So, okay. And we can. Oh. Okay. Yeah. Frane, are you? Yeah. Okay. So I can start. Thank you, everybody. I'm want to go to continue in some manner the presentation I gave to this morning, but I will come on to different points. Va a ir a diferentes puntos de la presentación. And I will go somewhat beyond the timber construction itself. Va a ir un poco más allá de la construcción en madera. Una pequeña introducción, va a presentar proyectos y arquitectura. Va a hablar un poco acerca de edificios y CLT. Luego voy a pasar a los detalles de infiltraciones y puentes térmicos, y luego problemas de calefacción y ventilación. Luego va a hablar un poco de control y monitoreo, que también es importante para los edificios. Y al cerrar, unas opiniones, fotos del edificio final. El proyecto y la arquitectura. Las personas que estuvieron en la charla de la mañana ya vieron esta foto. Es un edificio que está en Alemania, en Friburgo, en el sur, muy cerca a la Selva Negra. Y nació como la solución para un espacio de práctica médica. El área del terreno es bastante grande y por lo tanto crece también la necesidad del edificio para responder a las solicitaciones económicas, y por lo tanto hay que crecer en 3 pisos. El terreno tiene 1.400 metros cuadrados. El edificio tiene un área neta de 738 metros cuadrados. El edificio tiene 867 metros cuadrados totales en la cara externa y el volumen son 2.800 metros cúbicos. Fue construido con CLT y son 800 metros cuadrados de paneles de CLT en las paredes y aproximadamente 600 metros cuadrados de losas de CLT. Durante la fase de diseño se decidió ir a una característica energética que no fuera superior a 25 watts por metro cuadrado. Al final, mejoraron en todos los aspectos que fueran posibles. Lograron bajar considerablemente eso y llegaron a un valor de entre 10 a 15 kilowatt-hora por metro cuadrado. Kilowatt está mal escrito. Y llegaron a unos 15 kilowatt-hours por metro cuadrado, que es más o menos la característica de una passive house, pero no está inscrito con ese estándar. No quiere aburrirlos con todos los pisos, pero es importante poder mirar el edificio. Como dije antes, está hecho para un estudio de medicina y por lo tanto hay salas para tratamiento de pacientes, hay una entrada principal
so-called un entrance mesón area, where de the acceso, patients, de registro. come in and all the Entran officers, los if it's pacientes done. y luego Of tienen course, there is a need las of, oficinas. Toilets and also for disabled people Hay in this necesidades de case. baños, por So we supuesto. have a lot of toilets in that floor. Hay mucho There's a baño waiting- también there's a para, waiting room con here, acceso a universal lab, en los primeros for pisos special treatments, y hay here. laboratorios para There's a tratamientos need for a especiales social room, and here we Y- have an y un additional, área de espera. practice, which is a little bit separated from the rest of all. Y hay una It's- parte que it's está un poco much, separada. much smaller. What es gibt are two rooms, this one and this one. This Esas room is dos- mainly, esos dos for cuartos que the- están for the incoming cerca media, so electricity, water and so on, del is delivered acceso to the building, tienen, son de instalaciones técnicas, toda la parte eléctrica. to this room, and this one has also a special purpose. It's Y for, la de it's for abajo the HVAC, so tiene heating, ventilation, esa pieza chica que está hacia abajo and es so on. para It's todo el equipo de clima. located here. And these rooms are exactly the same over all three Y en stories. los tres So pisos there is esas no central piezas room están, for, son all the iguales en technical todos los pisos y por lo tanto no hay un but, equipo we have centralizado, sino three que más rooms, bien son distribuidos por each piso. over the others, which had or has some advantages, but of course Tiene also algunas some ventajas, pero también tiene algunas disadvantages. desventajas. The advantage Pero el is equipo no es that you centralizado. don't lose space on each floor. The El equipo disadvantage centralizado is es que no that se you pierde have to espacio en todos connect and combine los pisos, all, pero la desventaja es que todos los media pisos tienen que estar over, conectados. over stories. But it is also the advantage that we are able to Pero también es la separate, ventaja for example, the ventilation Que se puede system, separar el floor sistema per de floor, ventilación piso which por is piso, in terms of, fire protection, lo que en términos de very, protección al very big fuego es advantage. importante. So, okay, some views of the building. Hay algunas These vistas are del the views edificio from the design phase. Later on, de la fase de diseño. the windows, Después se mainly here in ajustaron un poco las ventanas, third floor, just to principalmente say, el tercer to the piso, one, in the stories, para que fueran so just iguales que las de abajo. So it was really the first design phase, and then as you to see the photo here. We Hay una realized foto it, almost del as, producto designed terminado very, y es very early, prácticamente igual que stage lo of, que fue diseñado the en una fase cross-section muy of inicial the del building. proyecto. It's not Es un exactly corte as built, del as we edificio, will see later on, no but es it, exactamente gives como you, fue construido, pero da una idea. an impression and the key points. We decided to have all the CLT visible. El punto So, importante es que we dejaron have todo el CLT here, we CLT have a la CLT vista here, and y por lo so tanto on. tienen todo And eso de of course, CLT in such a building, there is a need for ventilation, and y se therefore necesitan we sistemas had, de ventilación some areas en where, ese edificio y hay the áreas ceilings en las are que suspended just, existe un cielo to- falso solo to para cover or to hide, acomodar los ventilation equipos de system. ventilación. Later on, we modified this principle Luego a little modificaron un because poco we ese have a principio steel beam here, you can porque see here, aparece and here is a una steel beam, and viga we, de acero enlarged the suspended, area a little bit, y entonces el therefore cielo we were falso crece un poco hacia el to, espacio interior to provide media, mostly air, but also electricity, para poder to llegar con el this sistema de climatización suspended, area. hacia las distintas In oficinas this y también building, electricidad. what we also did, we tried to use En este edificio también se trató de usar algunos elementos de la construcción en más de alguna manera. Por ejemplo, el cielo falso no es solo para acomodar los ductos de aire acondicionado, sino que también es en sí el cielo falso un sistema de climatización para poder viajar con el aire a través del cielo falso. Algunas fotos
Timber construction from de the la CLT. construcción, ese es I el did CLT. some more this morning, but Algunas I las vimos added en la one- mañana, one pero slide, añadió una so on public request, just to illustrate, solo para to illustrate one detail. ilustrar un You can detalle. see here the Se CLT puede walls. ver These la- are los elements, muros de CLT. delivered by 3 trucks for one truck for each story. Fueron llevados al and, terreno en 3 camiones, en 3 cargas se transportó todo el edificio one week per story. y se demoraron And what un you piso what por you can semana see en here, montaje a that's la a obra photo I gruesa. added. You can see in this photo, Se puede how we, ver en esa foto how we provided openings to cómo have electrical installations. se Here dejaron in the CLT. en el CLT desde la fábrica listas las instalaciones para poder tener el CLT a la vista. Quite simple. Y hay algunos Depends, hoyos, está en la parte baja y en la parte alta. capabilities of the manufacturing process, but Depende de in la this capacidad case, de we la have industria two que holes manufacture, here, pero hay 2 hoyos directly abajo on the floor, que van and al we terreno have, two openings here y luego hay where, 2 the agujeros wall en la plugs, parte donde va are mounted el later, enchufe. and what you not can see, Y lo que no se puede there ver are, son holes here, from 2 here to here, and from agujeros here to verticales here, que and it's permiten very canalizar easy, very easy, las for the instalaciones eléctricas. electrician Y es muy fácil y preciso hacer toda la instalación con los cables desde el suelo y subir hasta el enchufe. Hay una situación en la cual no se hizo ese agujero y por lo tanto tampoco es un problema, se puede con una sierra cortar y hacer la canalización vertical y luego se puede retapar con más madera y no se ve. Así como las ventanas son parte del proceso de manufactura y no hay nada que hacer si todo sale bien en el terreno. Otra más es es muy rápido. Y uno llega en la mañana y en la noche ya está todo cambiado. En principio todo es muy rápido y es un proceso simple. El andamio crece con el edificio, es importante para un edificio como este. Se necesita poner antes de y se necesita por un tiempo prolongado. Hay una viga que se usa de de acero. Es una viga I en la cual se encajan los 2 paneles, uno de cada lado. Y después, luego de eso, se cuelga el cielo falso. Hay un detalle que se mencionó en la mañana. Aquí se puede ver la junta de las 2 partes de la losa, las que se veían por debajo recién, y se conectan con una placa de OSB por encima y se atornillan a cada lado hacia el CLT, dejando escondida la viga de acero. Algunas partes están hechas de más de alguna pieza. Por ejemplo, en el muro se ven varios trozos de CLT diferentes. Es solamente por motivos económicos, es más barato hacerlo en diferentes partes, porque en un panel de 7 metros hacer un vano de 5 no tiene mucho sentido hacerlo en una sola pieza. Entonces se cortan varios pedazos y luego se unan. Vamos a algunos detalles. Algunos detalles de puentes térmicos. Vamos a ilustrar algunos detalles. Y hermeticidad al aire. Vamos a empezar con este, que es especial.
piece you can buy. It's not so cheap, but it's quite Es un componente que se puede reliable, comprar, and que no it's, es barato, pero es muy grooved and confiable airtight, porque es para hacer sellos de paso de ducto para hermeticidad al aire. But of course, you want to Es una- avoid these things. So it's a good idea to Es- have Por supuesto que se trata de evitar la menor cantidad posible de perforaciones en la envolvente y por lo tanto se trata de disminuir y hacerlo lo mínimo posible. Y hay en el edificio solamente 3 o 4 puntos en los cuales tuvieron que usar esos elementos. Hay una ventana que está integrada. No sabe si se ve desde lejos. Tienen que tener cuidado con que hay un hoyo detrás del escenario. Aquí se ve una espuma para integrar la ventana al vano y para sellar. Normalmente es necesario poner una cinta, pero eso es una espuma nueva que se desarrolló, no se acuerda de la marca, pero es una espuma que está certificada para poder hacer uniones que tengan buena hermeticidad al aire. Aquí se ve una zona negra, un elemento negro. Es un pedazo corto de cinta porque para la ventana hay estructura que la soporta. O sea, que hay un elemento solo para tapar esa unión que soporta la ventana. La verde, la cinta verde, es de la marca Sika, que no es para la ventana, sino que es para sellar las uniones entre el CLT y el marco que sostiene la ventana. No es parte de la ventana, sino que une el marco con el CLT. Y los carpinteros le dijeron que era necesario sellar en las juntas también aparte. En la esquina entonces hay un sello adicional. Lo mismo se ve en los pisos. También se puede ver ahí, en esa otra esquina. Cintas negras hasta el exterior y las verdes son para sellar el CLT. Todo esto tiene que ser con cuidado, pero al final funciona y es fácil de chequear. Es también fácil de montar. Lo que hemos visto durante los workshops, las cintas de Rotoplas son incluso mejores que esto porque tienen 2 láminas independientes en la parte del pegamento y que permiten hacer bien los pliegues. Luego, al probar las infiltraciones al aire, entonces lo que está ahí en rojo luego se saca, es un blower door test. Es un marco con una membrana que está bien sellado contra los bordes. Hay un ventilador. Ese ventilador hace presión positiva o negativa dentro del edificio y es un aparato que es de la universidad y que se usó para hacer el testeo, que es muy fácil porque hace todo automático, porque si no hay que hacer muchos ensayos de presión y en diferentes puntos, pero este va automático.
porque trata de mantener una diferencia de presión de 50 pascal en positivo o en negativo, y al otro lado se puede ver el valor registrado de flujo de aire hacia el edificio o desde el edificio. Y si uno hace el análisis, ese es el volumen de aire, 2002,7 metros cúbicos. El flujo de aire son 374 metros cúbicos por hora a 50 pascales de presión. Y para la presión positiva, de nuevo el volumen es el mismo y se mide prácticamente lo mismo, casi 362 metros cúbicos por hora de flujo. Y la diferencia claramente es de la dirección del flujo, pero al final obtuvimos resultados muy por debajo de lo que estaba esperado, lo cual es muy bueno, que están alrededor de 0,19 y 0,18 renovaciones de aire por hora a 50 pascales. Él se recuerda que fue parte de las mediciones y de diseño para oficinas en Passive House, y era muy difícil lograr el valor de 0,6 que requiere Passive House, porque nadie sabe cómo hacerlo, y es difícil de diseñar, no estaban los productos, nadie sabía cómo construirlo, pero hoy día es muy fácil de lograr y se puede lograr una muy buena hermeticidad. Y uno preguntaría o puede preguntarse por qué hacerlo tan hermético. Y la principal razón es un cambio de filosofía. Normalmente en Alemania y en el mundo uno usa las ventanas para ventilación. Uno abre la ventana para aire fresco y uno cierra la ventana si es que hace mucho frío. Pero el problema con la ventilación a través de las ventanas es que en invierno, cuando hace frío afuera y calor dentro, entonces hay renovaciones demasiado altas, y en verano, cuando hay más o menos la misma temperatura, es demasiado poco la renovación de aire que se logra con las ventanas, porque no se abren. Entonces es mejor con un sistema de ventilación con mecánica, y es aún mejor si es que uno tiene un sistema de ventilación que permite recuperar calor, y es que lo que se usa acá, hay 4 aparatos, dos por piso, uno por piso, y en un piso hay 2, que permite recuperar el calor a partir del aire que sale, y se puede recuperar aproximadamente el 90% de la energía. En un sistema normal, en cambio, las pérdidas que se producen por ventilación con un sistema de ventanas normal es alrededor del 50%, y aquí es solamente el 10%. Así que vale la pena el esfuerzo para tener una mejor eficiencia energética y una mejor calidad de ventilación. Trato de explicar algunos de los términos en castellano. Espera que esté correcto. Los puentes térmicos son un área con una mayor conducción que los materiales circundantes, o que la construcción circundante. En práctica significa, por ejemplo, aquí
Se puede ver el ático, es el techo, es un muro, y la pregunta es, ¿qué pasa aquí? Porque hay una junta entre el muro y el techo, y la pregunta es, ¿qué pasa con los puentes térmicos? Se puede simular usando programas. Aquí uso un programa que usa por más de 20 años, que se llama TERM. Es gratis. No es el más cómodo, pero es confiable y funciona. Y se puede calcular. Y se obtienen las isocurvas, líneas de temperatura constante, y también se puede calcular el flujo de calor, y se puede hacer análisis y calcular un coeficiente para caracterizar el flujo adicional de calor en esos puntos. Y ahora, volviendo a la ventana, la parte más complicada, y se hizo mucho trabajo para eliminar los puentes térmicos en las ventanas que generalmente ocurren. Se modificó la construcción 3 o 4 veces hasta que se llegó al punto de que se andaba buscando. Aquí se ve la construcción final. Es un marco alrededor de la ventana que contiene la ventana. La ventana no está sobre el CLT, sino que está sobre el CLT, o sea, sobre un marco, y está limitada también por un espacio que se necesita para las persianas, y está lo más afuera posible, limitado por esa persiana. Si no estuviera la persiana, se podría mover movido hacia afuera. Y se hizo todo el trabajo de aislación para eliminar los puentes térmicos. En la parte amarilla arriba hay un poliuretano de muy baja conductividad, de 0.002, que es caro, pero y no es muy ecológico, por supuesto, pero en una aplicación limitada puede cumplir bien la función. Y abajo hay una pieza especial para reducir el puente térmico, y hay aislación adicional. Se escogió especialmente no tener madera. Hay una capa más delgada. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. I don't remember. HPL. Una pieza de laminado de alta densidad o alta presión, solo de 8 milímetros. Hay un espacio para poder dejar espacio para aislación adicional para el marco de la ventana. El detalle del cálculo están expresados ahí. Y en la parte de arriba, la ventana está reducida a un elemento simple. No hay que modelar el marco y el vidrio. Entonces se modela solamente el elemento simple, como discretizando el valor completo de la ventana, y luego arriba se ve el CLT, la aislación de poliuretano, la aislación normal, y se ven todos los componentes. Arriba
how the frame is Ese es el marco, insulated and you está aislado. You see here how, Y se the puede ver lines cómo of, la línea equal de temperatura constante are, yes, yeah, they are orientated here. No? están That's orientadas. the bottom point Y en la must parte be turned by de- 90 degrees or rotated by 90 degrees. de abajo But yeah, I didn't. So, está, okay, coming claro, to debiera the- haber estado coming to vertical, the pero no, results, gráficamente coming no to lo the hizo. results, Viendo los resultados, we saw, or we can see the results. se puede ver It's psi, it's a Greek symbol, and this Greek el symbol valor psi, is a symbol to, es un símbolo to characterize an, que caracteriza and el you puente can see térmico in almost all, or in y most se of puede the ver que en cases, casi todos los this, casos this ese value is valor negative. es negativo. What does that mean? Lo That que means significa that, que the insulation la or the aislación integration o la integración más bien de la of that element is of better than la the integración surrounding. del elemento es So the mejor insulation que is lo que better than está the alrededor. surrounding. And if you here is it's that psi, it's a fraction here, but that's, Ahí se ve that's, una fracción, not pero so important. que no es Here tan is the length, importante. so it's Este es el 100 largo, meter, 100 metros, 100 the metros, windows is, 268 metros, 91 meters y for the así. window top, 91 meters for the window bottom, and it gets Y multiplied. 91 para la and parte then de you arriba get de la here ventana y a 91 para la parte de abajo de la ventana, y se additional, or se in this multiplica one, por it's not a heat gain, but it's a un factor, reduced pero es heat loss. And in the end, if es you la, calculate all of la the reducción de la pérdida de sum it calor. up, you find Y luego, that there al is a final, small, but, still se puede ver negative amount. que, That means aunque that the pequeño, building pero sigue is habiendo una free carga negativa y por lo tanto no es thermal un bridges. puente térmico en la Ok. construcción. So, Está yes. libre de puentes Okay. térmicos. So just heating and ventilation, and maybe Calefacción y ventilación. Quizás photo esta foto ilustra the energy la efficiency eficiencia achieved. I don't want to go energética into the que se technical logró. details, No but, quiere entrar we en have a detalles building técnicos, with pero tenemos un nearly edificio que tiene 750 metros cuadrados netos útiles internos y con esa estufa es suficiente para calefaccionar todo el edificio. Está en una sala de espera de la oficina de los médicos, es una estufa a pellet. Tiene además un sistema para poder hacer circular agua, lo cual significa que puede calentar en las losas radiantes que tiene el edificio y es suficiente para calefaccionar el edificio completo. La siguiente, los puntos no son muy comprensibles, pero ahí va a mostrar el segundo punto. Es una bomba de calor. Las bombas de calor en Alemania son un poco difíciles de operar porque en temperaturas bajas el desempeño no es muy bueno. Se necesita mucha energía eléctrica porque con temperaturas bajas no es fácil que una bomba de calor trabaje eficientemente. Y por lo tanto hay una combinación entre la estufa que funciona bien cuando hay temperaturas bajas, puede producir temperaturas altas, no le preocupa, y en cambio la bomba de calor funciona mucho mejor en modo automático, mientras que la estufa hay que alimentarla, mientras que esa se alimenta por electricidad y funciona muy bien sola. Es una buena combinación para suplir todos los rangos de temperatura híbrido
at least in entre la bomba de calor y la estufa. I showed this Okay, picture esto already this morning. It shows muestra the underfloor el heating. We have a sistema de system- losa radiante system with nearly 5 kilometers que of- tiene of prácticamente tube 5 in that kilómetros building. de tubería It's designed that we que está diseñado as not more than a de manera supply temperature of que 35 degrees funcione to con that el agua underfloor, de no to más de that underfloor 35 heating, which is grados, very good for the lo que heat está pump. muy In bien practice, para la last bomba de winter, calor. En la práctica, el invierno pasado, 32 degrees at a temperature, outside temperature of around el- minus 10 degrees. el Okay, pic de so temperatura what is also fueron part, de as menos mentioned, 10 afuera before, y un delta, is lograron the generar un delta de ventilation 32 system, grados. and you can see here a Siguiente, el cross-section sistema de which ventilación. Se ve illustrates a un little corte bit, que the ilustra ventilation un system poco and el a sistema photo de ventilación maybe y luego una foto to ease understanding. para Here you can see complementar la suspended- comprensión. a suspended ceiling. Y se puede ver el And, cielo falso colgado. Here you can see such ventilation. Ahí se puede ver el sistema de Parts of the ventilación. ventilation. Here is exhaust air from Hay the room, aire que and here is sale supply air. And you can de, see here how it is done in el sis- practice. So we built de la sala y luego gypsum- sistema que gypsum entra a la channels, sala. so-called Entonces, gypsum channels, se to hizo avoid, a un- lot of, un sistema de ventilation en el hielo elements, falso se and integró, also perdón, el cielo to falso se integró, have, dado que se hizo con the placa de isocartón, se possibility transformó to en un add ducto additional openings de here ventilación just to increase, y por lo the tanto airflow, para aumentar el flujo de aire and you basta can con see hacer here nuevas these perforaciones parts en el are cajón. for damping noise, Y hay algunos and, tubos que son para it's limitar used el paso de for, ruido exhaust air. And the concept is made y el so concepto that, there is a es base que airflow, exista un flujo de base to and from the window, desde to and from the room, y hacia and when you la, open, la sala y cuando uno the door to the abre hall, una ventana hacia el there is hall an additional, hay air volume, un because, volumen adicional. There is more extracted from the floor. So by opening a door, you can increase, Al abrir la ventana in a se slight logra way, aumentar the un airflow poco or el the flujo de air aire rate, y la renovación de aire en una pieza, which is sometimes necessary. que a veces Okay. es necesario. Coming to the last technical part of my Vamos llegando a la building. última parte técnica and it's- de la presentación. Yeah, it's not easy to talk about, because No es fácil de hablar. I want to illustrate in few words Quiere ilustrar en unas pocas palabras la diferencia conventional entre approach un- to building control una aproximación convencional al monitoreo y la nueva aproximación. En la parte más convencional, uno va hacia el manufacturero, hacia el productor, y entonces uno compra los sistetos de monitoreo y los instala en los distintos sistemas que tenga. Entonces, por ejemplo, se puede controlar un aparato para controlar el sistema de aire acondicionado, otro para las luces, y son distintos proveedores. Y por supuesto que si uno intenta de evitar muchos elementos de control, y hay un problema filosófico o sea, a pesar de que uno no quiera, a pesar de que es mejor tener menos elementos de control, hay situaciones en las que es inevitable y por lo tanto y es inevitable llegar a automatizaciones cuando se progresa en tecnología. Él decidió ir con un nuevo sistema, o sistema no es la palabra, es una nueva filosofía que se puede resumir con el término de Internet of Things, que es Internet de las cosas, que funciona combinando distintas fuentes de información de datos y combinando esa información con actuadores
con válvulas que controlan el sistema de calefacción, con los inputs de la ventilación. Y el punto principal aquí es que se puede combinar aparatos diferentes bajo un conjunto, bajo un edificio, y se pueden controlar en forma conjunta. Por ejemplo, lo que se ve acá, el sistema de control de temperatura. Se puede ver algunos aparatos. Son Wi-Fi switches, hay algunos relays, y se puede pasar de on a off, o de encendido a apagado, y está basado en ese tipo de controladores ESP8266, y están todos controlados por Wi-Fi, conectados por Wi-Fi. Y el punto importante que se puede operar manualmente, se puede apretar un botón para encender o apagar uno de esos aparatos, o ahí se puede controlar de una manera muy sencilla, manual. Por supuesto que se necesitan algunos estándares para poder funcionar de esta manera, pero eso ya están, ya existen, que da un grado de libertad para combinar distintos aparatos de distintos empresas, distintos proveedores. Y ahora, solo para si tuviera internet, podría meterse directamente al edificio y apagarle la calefacción a su señora. Sería muy divertido para su señora, o no tan divertido. Esto es un pantallazo del sistema que se puede chequear las temperaturas, se puede monitorear control instances just to indicate para fijar los límites de operación, y también puede hacer ciertas maneras de monitoreo, como por ejemplo aquí se ve la operación de la bomba de calor de ayer. La tomó ayer en la noche, un monitoreo. Empezó un poco en la mañana y luego funciona en esas bandas horarias donde se ve levantada la curva. También se puede ver que no funciona muy bien en todos los casos. El primero está ok, pero el segundo, que se enciende y se apaga, se puede ver que no funciona bien que se encienda y se apague, y por lo tanto ahí hay algo que ir a mirar, y cuando vuelva a casa va a tener que ir a chequear el sistema y ver por qué está funcionando así. El punto es que puede combinar un medidor eléctrico con un flujo de calor, y por lo tanto calcular todo y observar en conjunto todas las variables. Yo tenía en mi presentación una diapo con las disrupciones innovadoras, y en su opinión esta es una. Pero no se hacen edificios para ser controlados, sino que se hacen edificios para ser usados. ¿Quieres cerrar la presentación con algunas imágenes del interior? Esta es la sala de espera, con el sistema de ventilación arriba. El cielo, el elemento del CLT.
the joints visible. Las uniones están but, visibles entre el CLT. Or the most part, a larger part of the ceiling is visible, and the Y la rest mayor is parte made del cielo es with visible. gypsum. Okay, this is the entrance. Esa es la entrada. It's a little bit reddish here. Es un poco rojo, está un poco roja en el proyector, Maybe pero it's due to the projector here. Yes, okay. Of course we have por supuesto que tiene iluminación LED muy eficiente y muy costo eficiente. Estas luminarias. Ok. Ok. Ese es el hall. Viendo los dos pasillos, uno hacia cada lado, con un gran angular. Eso es CLT, pero parece como si estuviera pintado, pero en realidad no está pintado, solamente tiene una capa muy delgada de lasur. Se puede ver el grano y la fibra de la madera, solo que le da un poco más blanquecino, solo para mantenerlo, para dejarlo un poco más claro. También tienen roble, marcos de roble alrededor de las ventanas que le da una apariencia muy bonita. Todo está encendido. Y todas las luces están encendidas porque las fotos las tomó el proveedor de la luminaria. Esa es la entrada desde dentro del mesón de recepción. Con la lámpara. Esa es una de las oficinas. Se puede ver la combinación entre yeso cartón, el CLT, el cielo de CLT y el cajón de ventilación. Todas las luminarias están encendidas. Esa es la sala de espera con la estufa pellet y afuera. So, muchas gracias y preguntas. Thank you very much. Agradecemos la interesante presentación de Andreas Gerber, quien hoy retorna a su país luego de una semana intensa de apoyo en las actividades que se enmarcan en el cierre del proyecto de encadenamiento productivo. Por lo tanto, como se tiene que ir en 5 minutos más al aeropuerto, vamos a hacer las preguntas ahora, ya que lamentablemente no nos puede acompañar en el panel de discusión. Pero Francisca está con el micrófono, así que quien quiera realizar preguntas puede hacerlo. So, yeah. And are you going to translate the questions back or Frane? Yeah, okay. No preguntas. Here is one. Then I can hear Frane, yes, okay. Quisiera preguntar si tú crees que es necesario hoy en día en una vivienda unifamiliar tener el control automático para ser eficiente. One family building, if Do you think it's necessary to yeah, have do you need it to have that amount of control to be efficient? Intelligent systems in a one family home to be efficient? It's not that much control. It's only. No se necesita tanto control. It's only much visualization. It's very simple. At first. No es tanto el control, es más bien la visualización. Yeah, but at first I
planned not to have any control. But then you have to adjust your heating system very properly to do the hydraulics right. So it gives me, it is more relaxed to handle the building if the user can influence by itself the temperature. But in a residential house with a living room and so on, you can adjust it. Yes, yeah, and it works. Yeah. So of course maybe you have readjusted sometimes, but it works. And that's one. So just let me mention. The underfloor heating is a very good heating system for that, because underfloor heating operated at low temperatures has a self-regulating effect. So, for example, if you're heating up your floor to say 24 degrees or so, and the sun is coming in. I want to translate. Yes. Thank you. But since you were listening, I didn't want to interrupt you. Yeah, it's right. Yes. Yeah, okay. Entonces, no es tanto el monitoreo, es más bien poder visualizar para poder ir adaptando el control, y es más relajado. Al principio no quería tener ningún sistema de control, pero luego se fue dando cuenta que de esa forma podía tener una mejor comprensión de lo que pasaba en el edificio, y luego se hacía más fácil poder ajustar los parámetros para obtener una buena eficiencia energética. En una vivienda unifamiliar, a lo mejor el usuario puede ir controlando esas cosas. En el caso quiere mencionar que la losa radiante, en este caso, tiene un efecto que se autorregula. And I'm there. And so you were talking about the self-regulation of the slab. Yes. So say you have a surface temperature of about 24 degrees due to the heating, and the sun comes in and warming up your floor. So the heating power is going to zero automatically. It does not if you operate your heating system at 40 degrees, because you never go to 40 degrees in your room. Ok, operar la losa radiante a temperaturas bajas implica que cuando llegue el sol y la losa se caliente a esos mismos 35 grados, 30-35 grados, entonces la demanda de energía del sistema baja prácticamente a cero. Entonces se va regulando solo con la energía del sol que le va llegando. Eso no funciona así cuando uno tiene sistemas de losa radiante que tienen que operar a una temperatura más alta. Ok. Okay. I guess. Here is one. Hola. Oh, ¿Se escucha? Sí. Ya, ahí sí. Hola, soy Cristian, una consulta. Por lo que se ve en la presentación, son sistemas muy eficientes en cuanto a todo el tipo de energía que utiliza. Estos son muy costosos, aproximadamente el metro cuadrado, ¿a cuánto es? ¿Cuánto equivale? So, from what we can see on the presentation, it's a very efficient building, but he's wondering about the costs of what are the costs for the whole system in this building? It's not easy to say what about the cost, but to give you No es fácil dar un precio, pero, no, I cropped this image. Pero justo so it's, cortó but there's a building, a similar building with the same, more or less the same. Un edificio net similar area con un área similar. And mine was built with the same cost, more or less, 10 years later, but more or less with the same costs, and have a third of the energy demand of the other. So there is almost no. So we did the hard work to reduce costs. Huh? So and we spent what we can save at some point. We spend for energy efficiency. So of course this building could have been built cheaper.
but if you compare it with the costs of a normal building, it's in no way more expensive. And let me say, add this. This is also an observation we made in other projects. There in Germany we have, it calls Can I efficient translate? buildings. It's a research project from the ministry. And what we observed there is that the buildings are very, very efficient, but not more expensive than normal buildings, so compared to a cost index which we have. Ok, entonces hay un edificio que está en el mismo barrio, que tiene más o menos la misma planta, que fue construido 10 años antes. El costo es similar a ese edificio de 10 años antes, sin embargo tiene un tercio del... Now I can't understand nothing, not even in español. No, but I'm translating. Maybe. Hello? Hello? I'm translating. Okay, so start again, please. I can't hear anything. Ok, en el mismo barrio hay un edificio que tiene el mismo tamaño y que fue construido 10 años antes y sin embargo tiene más o menos el mismo costo, siendo que este consume un tercio de la energía que consume el otro. También es importante destacar que se hizo un esfuerzo considerable por tratar de reducir costos en todo el edificio y esos costos, esa reducción de costos fue para poder optimizar los sistemas de eficiencia energética, o sea, cualquier plata que se ahorraban por un lado lo inyectaban en soluciones que fueran energéticamente más eficientes. Y con eso consiguieron un edificio que cuesta prácticamente lo mismo que cuesta cualquier edificio normal, solo que todo estuvo bien pensado. Y es algo que él quiere mencionar con respecto al costo de la edificación pública en Alemania. No hay ninguna relación entre la eficiencia energética del edificio real y los costos de construcción que haya sido detectado en edificaciones grandes. Y ese es un estudio que se hizo en distintas áreas, tanto de oficinas como hospitales, como otros edificios. Se puede conseguir una muy buena eficiencia energética sin incrementar los costos completamente. ¿Es that okay? Yeah. Perfect. Okay, so one final remark, maybe? Okay, ya, una última One final remark. apreciación. The CO2 emissions of that buildings over 1 year are smaller than the CO2 I'm going to emit on my flight back to Germany now. Okay, las emisiones de CO2 de ese edificio completo operando durante un año son menores que las emisiones que va a generar él como pasajero viajando a Alemania de vuelta. So, muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. A continuación, los invitamos a un receso de 20 minutos para un coffee break y les recordamos que deben mantener sus equipos de traducción con ustedes.